Ahora sí vamos a las preguntas sobre el tema. A ver acá, vamos acá que no has preguntado. Hay algunos que vienen muy temprano, muy seguido. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Julio Sánchez de Uno TV. Gracias a todos. Buenos días a todos y a todas. Preguntarles sobre este tema. Entonces, el compromiso es que habrá el abastecimiento de los medicamentos a partir de marzo, de acuerdo a… Ya empieza porque se hizo una compra complementaria, entonces ya va avanzando, pero la compra general para los 2 años, 25 y 26, más o menos a partir de marzo ya está todo el proceso de distribución. ¿Qué medicamentos son los que ya están llegando, digamos, de Bueno, estos que nos estaba… Por favor. Gracias. Claro, con mucho gusto. Compramos de manera institucional casi 600 tipos de medicamentos e insumos para la salud en la compra complementaria que mencionaba la presidenta. Son casi 40 millones de piezas que hemos estado recibiendo de manera paulatina desde hace como 15 días. De hecho, las primeras entregas empezaron a inicios de enero. Y en términos de volumen, tal vez los medicamentos que más han representado entrega han sido medicamentos antidiabéticos. El medicamento de más entrega, porque uno de los medicamentos que más se utiliza en el Seguro Social, por ejemplo, es un medicamento que se llama la dapaglifosina, de las cuales se recibieron casi 5 millones de estas 40 millones de piezas que se están recibiendo. Es decir, han sido medicamentos principalmente de batalla para enfermedades crónicas que requieren los institutos. Muchas gracias, subsecretario. Presidenta, preguntarle en otro tema relacionado con asuntos de migración. De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en México, y si usted coincide con las cifras, son cerca de 300,000 los emigrantes de otras nacionalidades que están en nuestro país. Cerca de 300,000 son los que maneja la ACNUR, lo que estaba planteando. Entonces, saber si se coincide con estas cifras y si hay un plan para darles atención, si habrá por parte de la Comar entrega de documentos, si va a haber algún programa especial para darles empleo y demás. De las personas que tenían su cita, o sea, en el cambio de gobierno del presidente Biden al presidente Trump, con el presidente Biden había un programa de un tipo de permiso de asilo que se llamaba CBP1. Ese podían aplicar a través de una aplicación telefónica desde el sur de nuestro país, esperaban su cita y cuando era su cita incluso se les acompañaba porque era, digamos, ya era una cita oficial para que tuvieran un traslado seguro. El día 20 de enero, cuando entra el presidente Trump, suspende todas las citas de CBP1. Había alrededor de, a ver si nos ayuda Rosa Isela, pero como 30,000 personas que estaban en nuestro país y ahí los está atendiendo Migración, Secretaría de Gobernación. La mayoría están en Tabasco, en Chiapas, porque ahí es donde habían hecho su aplicación y se les orienta hacia que quieran regresar a su país y se les acompaña con transporte, o si están en México, pues algún esquema en donde puedan trabajar. Para poder trabajar en México también tienen que tener una visa de asilo en México, que da la Comar. Esas visas de asilo pues tienen también su reglamentación, no se le da visa de asilo a cualquiera porque el asilo pues está asociado a pues una serie de características nacionales e internacionales y la Comar pues establece quién puede tener ese permiso de asilo y quién no. De acuerdo, Presidenta. Muchas gracias. Aprovechando y en tema, digamos, de lo que ocurrió ayer con la pausa de estos aranceles y demás, parte de los planes que tiene o que tenía el gobierno será ir hacia, digamos, otros lugares, otras regiones, ir preparando las cadenas productivas de México, pues ante en este tiempo que se tiene, que se logró obtener en el acuerdo ayer con el presidente Trump. Hoy tenemos una reunión con empresarios para dar seguimiento al Plan México. ¿Qué objetivo tiene el Plan México? Que estuvimos elaborando desde antes de entrar al gobierno con todo el equipo de gobierno y también con algunos empresarios y empresarias, particularmente ustedes la conocen, Altagracia Gómez, que nos ha
ayudado a este enlace con el sector empresarial y además ella es una mujer con mucho conocimiento. El objetivo del Plan México es poder disminuir importaciones que tenemos de distintos países y particularmente de Asia, y que se fabriquen en México para el mercado nacional. Una parte puede ser para el mercado internacional y particularmente para el tratado comercial, pero la otra muy importante es para el mercado nacional. Nosotros tenemos un déficit comercial con China, quiere decir que recibimos más mercancía de China de la que enviamos a China. Y hay muchas cosas de esas que durante mucho tiempo estuvieron importándose, porque la idea, previa a que entrara la cuarta transformación, la idea del neoliberalismo y de la globalización, pues era que no importaba si los producías en tu país, lo importante era comprarlos más baratos en el lugar donde se produjeran. Así fue creciendo mucho el mercado, particularmente de China y de otros lados. Vietnam también ha crecido mucho de esta manera y otros países, particularmente de Asia. Nosotros no creemos en ello. Si bien somos un país abierto al comercio internacional y tenemos un tratado con Estados Unidos y Canadá, con otros países y tenemos importaciones, nosotros lo que creemos es que para fortalecer la economía nacional, pues hay que producir muchas más cosas en nuestro país para nuestro propio mercado. Desde producto de insumos básicos o de la economía del sector primario, agricultura, algo de minería y otras actividades del sector primario, agropecuario, y también de la manufactura del sector secundario. Con todo el periodo neoliberal, México se fue desindustrializando y después creció mucho la industria, pero mucho la industria de exportación, también para el mercado nacional, pero mucho la industria de exportación con el tratado. Entonces, lo que queremos ahora es que muchas cadenas productivas se produzcan aquí. Y eso pues hay que hacerlo con los empresarios nacionales, con empresas extranjeras. ¿Cómo lo haríamos? Pues con ciertos objetivos. ¿Cuánto queremos disminuir de importaciones en un sector, en otro? Y también con objetivos de producción nacional. Por ejemplo, parte del vehículo que estamos planteando de producción nacional pues tiene que ver con eso, con que también tengamos innovación, desarrollo científico. El doctor Kersenovich pues es uno de los investigadores más reconocidos en el área de medicina. También queremos que en México haya investigación clínica, que se desarrollen medicamentos. Entonces, todo eso es parte de este Plan México. Ahora, nosotros queremos pues que no haya aranceles, ¿verdad? No solamente un mes, sino que no haya aranceles. Eso pues es una negociación que inicia ahora con mucho más fortaleza con el gobierno del presidente Trump. Él habla pues de que no quiere que se exporte tanto de México a Estados Unidos. Nosotros decimos pues que es la fortaleza de América del Norte y del tratado que tenemos, pero es parte de lo que se va a platicar y nosotros queremos que permanezca porque ha sido benéfico para los tres países. Pero el Plan México tiene ese objetivo. Ahora, ¿dónde se pondrían esas empresas? En lo que llamamos polos de bienestar. Los polos de bienestar iniciaron con el presidente López Obrador en el tren interoceánico. Y nosotros queremos que haya más polos de bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no, primero que no solo es la inversión por la inversión. Si nosotros queremos que haya inversión, que genere buenos empleos, buenos salarios, queremos también que la inversión se haga si necesita agua, pues en los lugares donde hay agua, no en los lugares donde no hay agua. Que haya infraestructura alrededor de los polos de bienestar, que haya vivienda alrededor de los polos de bienestar, de tal manera pues que haya cierta planeación del desarrollo en nuestro país. Ese es el objetivo del Plan México. Hoy tenemos una reunión, la habíamos planeado por si también permanecían los aranceles para hablar pues con el sector empresarial y ahora pues afortunadamente tenemos este mes para trabajar y construir este acuerdo y al mismo tiempo pues seguir el camino del plan para nuestro país. Sí, hoy el escenario es muy distinto. Presidenta, también a propósito de esta llamada telefónica con el presidente Trump,
pues México, digamos, hace el compromiso de blindar, de alguna manera enviar los 10,000 efectivos a la zona fronteriza. ¿Cuál fue el compromiso que hizo Estados Unidos para atender el tema de las armas ilegales que llegan a nuestro país en concreto? Que iban a iniciar un trabajo. Esa es la idea del grupo de trabajo. El grupo de trabajo sobre seguridad, el objetivo que tiene es primero construir una región donde no haya violencia y haya paz y disminuya el consumo y la distribución, particularmente de esta droga, del fentanilo, aunque no solo. Entonces ellos se comprometieron a que en este grupo de trabajo ellos también van a investigar, y además nosotros lo vamos a pedir en el grupo de trabajo, pues la entrada de armas de alto poder de Estados Unidos a México. ¿Cómo es posible que en México haya lanzagranadas que se han incautado de los grupos delictivos cuando este tipo de armas de alto poder solo es de uso exclusivo del ejército en Estados Unidos? Entonces, pues tiene que haber una investigación y una colaboración para que disminuya el tráfico de armas y al mismo tiempo nosotros colaborar para que disminuya el tráfico de drogas. Ahora es importante, y esto es importante para toda la población, nosotros también tenemos una ventaja de los 10,000 elementos que van a estar en la frontera, porque no solamente es el acuerdo en términos de que disminuya el tráfico de fentanilo por la frontera de nuestro país, sino la seguridad en la frontera norte, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León y en Tamaulipas. Entonces, los efectivos que van ahí también no solamente tienen el objetivo de estar vigilando las aduanas para que no pase fentanilo o la zona, sino que también pues, nos van a ayudar a fortalecer la seguridad en la carretera ribereña, por ejemplo, la disminución. Ayer se encontraron, por ejemplo, personas fallecidas, cuerpos en San Luis Río Colorado, que es una frontera de Sonora, pues ahí queremos que se fortalezca la seguridad. Entonces nos ayudan también a nosotros, ayudan a evitar el tráfico de fentanilo en el acuerdo que logramos con Estados Unidos, pero también ayudan a la seguridad de la frontera. Entonces, pues ahora sí que es un acuerdo también benéfico para México, ¿no? Claro. Ya por último, y muchas gracias por sus respuestas, Presidenta, al cierre del sexenio anterior eran cerca de 36,000 los elementos que fueron desplegados para ambas fronteras, para el tema de esta petición y digamos estos acuerdos con Estados Unidos. ¿Estos 10,000 se suman? O sea, es decir, estaríamos hablando de 46,000. 36,000 elementos en México. O sea, hay cerca de… En carreteras, por ejemplo, en nuestro país, en todo el territorio, hay alrededor de 30,000 elementos de la Guardia Nacional que ayudan a la seguridad en carreteras, a apoyar a migrantes que por alguna razón tienen problemas, se rescatan a estos migrantes, ayudan en general. En la frontera, o más que en la frontera, en los estados fronterizos, pues también hay elementos de la Guardia Nacional, pero pueden estar en el sur de Tamaulipas, en el sur de Sonora, en la ciudad de Chihuahua, no en Ciudad Juárez. Entonces, ahora pues se fortalece con estos elementos que van a estar particularmente no solamente en los estados, sino en la región fronteriza, pero no son 36,000. Sí, ya se empezaron a enviar algunos. Por ejemplo, pues el plan lo hizo evidentemente el general secretario con su equipo. En algunas zonas donde hay elementos de la Guardia Nacional que no tienen tanto problema de seguridad, en algunas regiones, pues se envían a la frontera norte, otros que estaban en la parte sur de los estados de la frontera, pues van hacia la frontera norte. Es decir, es un despliegue que no deja sin seguridad al resto del país, ¿verdad? Porque estamos hablando de 120,000 elementos de la Guardia Nacional. Algunos son de Campeche. Se tomaron un plan que elaboró el general secretario
ahí en donde hay posibilidad de enviar estos elementos, pues se envían a la frontera norte. Pero que sepan que no es que estamos dejando descubierto los estados de la República, ni mucho menos, sino una reorientación de las fuerzas. Sí, a ver aquí. Muchas gracias, Presidenta. Le agradezco muchísimo. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y Empuje Migrante. Buenos días a todos. Desafortunadamente, Presidenta, se padece también la violencia intrafamiliar entre la comunidad de nuestros hermanos migrantes allá en Estados Unidos. Y desgraciadamente ahorita con la situación pues se alteran muchísimo pues las familias, ¿no? Hay mucha tensión. Entonces, aparte de este aspecto de violencia intrafamiliar, Presidenta, también hay otros aspectos dentro de atención a las familias y bueno, pues estamos hablando con una población, imagínense, bueno, usted sabe mejor, tan solo El Salvador tiene 7 millones de habitantes, o sea, estamos hablando de 2, 3 países de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, también dentro de este problema de violencia intrafamiliar, pues está, por ejemplo, el caso de una hermana migrante en Las Vegas, Irma, que denunció en el consulado pues esta violencia y sobre todo que el papá de sus hijos es deudor. Entonces, pues denuncia que le entregaron el pasaporte y va y viene de Estados Unidos a México. Y bueno, pues ¿qué se puede hacer en estos casos? Dice, en México no se expide pasaporte a los padres. Ella me mandó este mensaje. Dice, en México no se expide pasaporte a los padres que deben pensión alimenticia. ¿Qué pasa si un mexicano que es residente en Estados Unidos debe pensión alimenticia y les dan el pasaporte? Entonces, estos son aspectos nuevos, Presidenta, pero bueno, con el perfil de la 4T, del humanismo mexicano, pues también son aspectos que se deben de revisar. Yo estuve en una plática en el consulado de Orlando, donde pues se estaban dando orientación sobre la violencia intrafamiliar, pero no se ha sistematizado por parte de los consulados. Entonces son aspectos muy importantes y sobre todo, Presidenta, que bueno, pues este plan para México pues va a largo plazo, ¿no? Y los gobiernos de Estados Unidos pues nada más duran 4 años. Entonces sí me gustaría que usted tuviera presente este caso porque pues imagínense, son millones de casos. Y pues se padece esto también allá en Estados Unidos. Otro punto también importante, Presidenta, es que, por ejemplo, Rubén de Utah me menciona que ha tenido problemas para registrarse con el botón de pánico o el botón rojo que le llaman. Entonces, me mandó varias dudas, incluso me mandó que ya ha tenido como 6 o 7 ocasiones de que quiere registrarse y no ha podido. Me manda, dice, tenemos que contar con los 3 requisitos, CUR, pasaporte y matrícula, o nos podemos registrar nada más con uno. Yo intenté registrarme y cuando arrojaron mis datos dijo que no eran válidos. Entonces, si habría alguna posibilidad de que aquí en la mañanera se pudiera explicar lo del botón de pánico, porque también puede quedar como un programa social. El botón de auxilio. El botón, perdón, Sí. el botón rojo, sí. Esos aspectos, Presidenta. Sí, por ¿cuál es su supuesto. opinión? Traemos nuevamente a Pepe Merino para que pueda explicar cualquier problema que haya con la aplicación, con gusto, y revisamos los casos en los consulados. Y ya por último, Presidenta, en entrevista con la senadora migrante Karina Ruiz y las diputadas migrantes, entre ellas la diputada Solache, nos informaron que para la renegociación del TEMEC, incluso, bueno, pues ya hay alguna agenda, no alguna, hay una agenda fuerte de hermanos migrantes con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y, Presidenta, han revelado negociadores desde el primer tratado de libre comercio con Salinas de Gortari y ahora con los de Peña Nieto anteriores,
Fíjese que no habían metido la agenda migrante de los hermanos migrantes y se puede ver en los números, nada más hay como unos 300,000 visas para trabajo. Entonces, me dicen ellas, las legisladoras, la senadora y las diputadas, que están armando esta agenda y qué posibilidades habría de que la pudiéramos conocer. Le digo, pues esto va a largo plazo y se puede ir trabajando con esta agenda migrante a través del TEMEC ya y meter estos asuntos, Sí, presidente. lo pueden ver con el secretario de Economía. Y que nos informen aquí. Sí, cómo. sí. Bueno, muchas gracias, presidente. A ver, de este lado. Gracias, doctora. Buenos días. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. El primer tema que me gustaría preguntarle su opinión sobre estas señalamientos que hacen sobre la reforma, más bien sobre la elección judicial, que ya muchos la están acusando como que es no solamente es una fraude a la Constitución, porque no se están respetando los procedimientos que tiene la propia Constitución, sino además que es un fraude porque Morena está intentando colocar pues a personas afines a Morena. Entonces, ¿qué piensa usted de estos señalamientos, doctora? Pues que son falsos. Son 3 comisiones. Me llama la atención, ¿no?, que no preguntan por qué cerró las puertas la comisión del Poder Judicial. Eso es lo más grave que ha pasado hasta ahora. O sea, lo que es muy preocupante es que el Poder Judicial renunció a la Constitución. Eso sí es preocupante. O sea, que la Corte, que afortunadamente va a cambiar ahora a partir del 1 de septiembre, si mal no me equivoco, no siguieron la Constitución. O sea, la mayoría de los ministros de la Corte tomaron la decisión de que no iban a cumplir con lo que dice la Constitución, alegando un amparo cuando ellos saben que esos amparos pues no pueden ser elementos para parar la elección judicial, porque la propia Constitución ya dice que las reformas que el amparo no va a atender reformas constitucionales y además ellos mismos resuelven los amparos. O sea, entonces, eso es lo más problemático que ha habido en todo este proceso. Afortunadamente el Tribunal Electoral dijo, a ver, antes de que vaya a haber un problema, pues que sea la Comisión del Legislativo quien haga una tómbola para que salgan. Curiosamente, los nombres que envía la Corte ya venían rasurados, porque de los 3,000 no sabemos por qué preocupa. Eso sí está delicado. Ahora, las comisiones del Ejecutivo y del Legislativo pues hicieron su trabajo y pues ya están los nombres, ¿no? Yo, fíjense, no participé de ninguna manera en el proceso. Muchos de los que salieron, que vi apenas ayer en la noche, pude ver los que salieron publicados, no los conozco. O sea, no sé quiénes son. ¿Por qué? Porque pues hizo su trabajo la comisión. Apenas voy a revisar el día de hoy pues sus currículums y conocer quiénes son, cómo se inscribieron, bueno, cómo se inscribieron, sino quiénes son los que van a participar. Por eso quiere decir que nosotros no, bueno, que la presidenta no estuvo ahí metida con la comisión, palomea tacha sino que fue un trabajo que hizo la propia comisión y que decidió seleccionar a estas personas y que por tómbola pues ya quedaron, ¿no? Igual el Legislativo. Pero esos que son de la oposición, que están tan preocupados y que ahora se preocupan porque cómo que llegamos a un acuerdo con el presidente Trump, porque ellos sí querían que hubiera aranceles, son los mismos que andan diciendo que el problema está en las comisiones del Legislativo y del Ejecutivo y que seleccionaron por afiliación a un partido político. Pues no, que se preocupen por qué fue lo que hizo la Corte. Digo, afortunadamente va a salir la elección, va a salir y
hay que votar todos, porque es muy importante. Y en este contexto, en la relación con la actual Corte, quiero preguntarle si la presidenta de la Corte, Norma Piña, está invitada para asistir mañana a la ceremonia de aniversario de promulgación de la Constitución en Querétaro. No, no está invitada. La Corte no está invitada. O sea, y no va a haber ningún representante. Va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Ok. ¿Cuál es la razón, doctor? Bueno, pues es obvia, ¿no? Es obvia. Por esta, quiero interpretar, le pregunto, es por esta razón de que usted ha señalado de que… Somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto. Es una relación mutua de respeto, de un lado y de otro. Entonces, hasta ahora, la Corte, pues, ¿qué es lo que ha estado haciendo la mayoría de los ministros de la Corte? Entonces, en esta ocasión, sí, tomé la decisión de que es un acto republicano, pero la Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo y debe respetar la Constitución. Entonces, en esta ocasión, tomé la decisión, es un acto que organiza el Ejecutivo, pues de que vamos a estar dos poderes. Ok. Por otra parte, doctora, yo le quiero preguntar sobre estos señalamientos que hizo la Casa Blanca, que bueno, me parecen muy graves, o sea, el hecho de que hayan dicho de que su gobierno tiene una alianza con Ay, a ver si sacan grupos el criminales. tuit de la Casa Blanca, es buenísimo, 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 buenísimo. Y bueno, es que lo que quiero es preguntarle si usted no considera que así como ha dicho que le va a pedir información al gobierno de Trump sobre la captura del Mayo Zambada, ¿no sería también necesario si usted le pidiera la información o que le presentara las pruebas o que aclarara? Porque ¿no considera usted que esto iría en contra no solamente de la reputación de su gobierno, sino incluso de la reputación del país? Miren, ayer en la conversación, pues es obvio que si está negociando con la Presidenta de la República y estamos llegando a acuerdos, pues está reconociendo al gobierno de México, ¿no? Eso pues es muy importante, muy, muy, muy importante. Ahora, vale la pena ver el tuit de la Casa Blanca, no, lo que viene de ahí, buenísimo. ¿Se acuerdan que un día dije, es que seguro se están refiriendo al gobierno de Calderón, ¿no? A ver, bájale. No, al revés. Para que vean que es de la Casa Blanca, pero esto es Google, ¿no? De White House, para que no… échale. ¡Tarán! Exsecretario de Seguridad Pública sentenciado a 38 años de prisión. O sea, la prueba de la Casa Blanca es una nota de AP, creo que es, ¿no? Sobre García Luna. Ya. Por otra parte, doctora, sobre este avión espía que identificó ayer la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, ¿esto cómo se podrá? No sé qué información tenga usted y si se pudiera… Sí, informaron ayer, sacaron un pequeño… es un avión que vuela sobre… ¿cómo se llama? No, pero es el aire, pues. No son aguas, son espacio internacional, espacio aéreo internacional. Entonces voló por espacio aéreo internacional, no es algo extraño que haya un avión que vuele por espacio aéreo internacional. Esto no tendría nada que ver con los acuerdos con los que usted… No, nada que ver. Finalmente, ¿cómo podría afectar a México la decisión o el acuerdo en que llegaron Estados Unidos
y Canadá respecto a declarar a los grupos del narco como terroristas en Canadá. Esto no sé si habría alguna repercusión también para el caso, para nuestro país. Nosotros pensamos, y es la idea que se hable en este grupo, todos estamos combatiendo a los grupos de la delincuencia organizada. Entonces no puede quedar duda de que México, Estados Unidos, Canadá y cualquier país del mundo, pues actúa contra la delincuencia organizada, y nosotros tenemos un plan, una estrategia, y estamos actuando contra la delincuencia organizada. Nosotros creemos que catalogarlos como grupos terroristas no ayuda, por diversas razones que las puede exponer el propio secretario de la Defensa, el secretario de Seguridad. No ayuda a la colaboración y al combate, pero además, ¿qué va a pasar con las armadoras que arman a estos grupos? Pregunto, ¿no? O sea, de definirse un grupo criminal que todos queremos combatir, no, o sea, ahí no debe quedar la menor duda. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos con las armadoras de armas que arman a estos grupos? De manera ilegal, no quiere decir que sea el gobierno de Estados Unidos, ni mucho menos, ¿no? Pero que de manera ilegal pues están pasando armas a nuestro territorio. Entonces, nosotros creemos que no ayuda el catálogo de terrorista y que hay muchas otras formas de colaboración, de coordinación en el marco de nuestras soberanías que podemos utilizar para ayudar a la crisis de fentanilo que tienen en Estados Unidos. Ellos tienen que hacer también, obviamente, su parte en su país, pero que no ayuda el catálogo de terroristas. Espero que, porque de eso no hablamos en la conversación de ayer, ya fueron muchos temas y en particular este tema no lo hablamos. Espero pues que antes de que lo puedan determinar se pueda platicar en las mesas. De todas maneras, si lo determinan, pues también se va a seguir trabajando en las mesas, ¿no? Nosotros no creemos que sea la mejor forma de coordinación y cooperación. Repito nuevamente, eso significa que todos estamos combatiendo a los grupos delictivos, atacando, o sea, queremos pacificar el país, pero este catálogo no ayuda. Gracias, presidenta. Buenos días, Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, pues en este desafío que su gobierno ya superó el día de ayer, ha quedado claro que lo importante de esto pues es salvaguardar la soberanía del país y también los intereses del pueblo mexicano, y en ese sentido a mí me gustaría preguntarle acerca de la reforma del maíz. Ello porque pues el maíz, al ser México el centro de origen de este alimento, que además es el principal alimento de los mexicanos y las mexicanas, pues tiene un grado también no solo de soberanía nacional, sino de seguridad alimentaria del mundo, de la humanidad. Y en ese sentido, pues lo que estamos viendo en la iniciativa de reforma es que se establece una protección frente a maíces transgénicos, pero no frente a maíces genéticamente modificados. Y desde el punto de vista legal y científico no es lo mismo, no es un sinónimo. Entonces quedaría una desprotección frente a otras biotecnologías que no son consideradas transgénicas, pero que sí son genéticamente modificadas. Y en ese contexto se abriría una puerta desde el ámbito constitucional, porque esta iniciativa de reforma pues plantea derogar todo lo que tenemos previamente ya establecido en leyes secundarias, y en ese contexto preguntarle si en esta próxima discusión legislativa podría esta particularidad revisarse, pues atendiendo que las transnacionales utilizarían esta puerta, evidentemente no en este sexenio, sino en los que siguen, para pues
de alguna manera impulsar permisos para esas otras biotecnologías que son genéticamente modificadas, igual o más dañinas que los transgénicos. Como se sabe, pues estos causan cáncer y además pues limitan pues la propia producción de las semillas. Y en ese sentido, Presidenta, preguntarle si también podría evaluarse la posibilidad de que sí quede establecida ya la prohibición de la siembra de organismos genéticamente modificados para el maíz en la Constitución, porque tenemos un momento histórico importantísimo con el Plan C, que no sabemos en un futuro si volvamos a tenerlo con esta mayoría calificada en el Congreso, y si no es ahora, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo podría establecerse esto? Sí, yo me comprometí a que iban a venir expertos para que hablaran de estos temas, a ver si mañana creo que viene electricidad, pero a ver si mañana mismo puede venir. Por lo menos, mañana es en Querétaro, pues a lo mejor hasta nos pueden acompañar Julio Verdegué y algún otro especialista en estos temas. No soy experta en el tema, pero hay maíces híbridos que se siembran en México. Híbrido, pues no es criollo, digamos, son maíces que se siembran bastante en nuestro país, en donde se compra la semilla que ha sido modificada, pero no modificada, digamos, en laboratorio, sino a través de la siembra, mejorando la semilla. Entonces, de acuerdo con los expertos, ahí puede haber un problema si es genéticamente modificada o si es transgénico. Yo preferiría que vinieran ellos a explicar. El objetivo principal es cuidar el maíz criollo, protegerlo, conservarlo y que se siga sembrando maíz criollo por tres razones: biodiversidad, conservación de la biodiversidad; razones culturales, porque la biodiversidad genética del maíz criollo viene de la domesticación milenaria en nuestro territorio para hacer el maíz, porque el maíz no nació de forma silvestre, sino fue gracias a la modificación genética que se hizo a través de la siembra de los primeros pobladores de Mesoamérica. Y la tercera es razones de salud, que también tiene su controversia, pero razones de salud. Entonces, de acuerdo con todos los que trabajaron en el equipo para poder enviar esta iniciativa, consideran que transgénico es la palabra que debe usarse. Entonces, mejor que vengan los expertos a poder explicar estas características para que tengan la certeza de que lo que estamos es protegiendo el maíz criollo y la salud de los mexicanos. Sí, sería muy importante, porque hasta ahora toda la legislación, incluso los decretos, incluso los convenios internacionales hablan de organismos genéticamente modificados, porque es mucho más amplia la Sí, de acuerdo, variedad. que vengan a explicar. Y Presidente, en otro tema, pues podría haber ya muy pronto una desaparición. Se espera el eventual cierre de la USAID, esta agencia del gobierno de Estados Unidos que se ha dedicado pues a financiar, en el caso mexicano, sobre todo a grupos opositores a la Cuarta Transformación. En ese sentido, preguntarle su opinión, Presidenta, sobre todo si tenemos en cuenta que en el sexenio pasado del presidente López Obrador y actualmente la USAID seguía financiando a grupos opositores. El caso particular de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es esta organización que fundó el empresario Claudio X González Guajardo, y también varios medios, corporaciones mediáticas y organizaciones que se dedican a generar supuestas investigaciones que en realidad muchas de ellas son mentiras. Y en este contexto, pues recordar que la propia Unidad de Inteligencia Financiera documentó
que la USAID entregó 96 millones a mexicanos contra la corrupción e impunidad del sexenio pasado y que estos fueron utilizados justo para tener una incidencia de carácter político en lo que está digamos prohibido por las leyes mexicanas, que gobiernos extranjeros financien a grupos con intereses políticos, y también en ese sentido preguntarle si no debería de ya acabar el financiamiento extranjero, porque también hay otra agencia que no se menciona todavía, que es la NET, y que sigue financiando opositores. Digamos, la razón por la que la quieren cerrar es otra. Al revés, ellos dicen que han financiado a grupos hasta comunistas, creo que dicen, no sé qué dicen. ¿Cómo? Ándale. O sea, la razón es al revés, ¿no? Porque esta agencia ha financiado desde proyectos de investigación hasta grupos opositores en gobierno. Es el caso de México, que Mexicanos por la Corrupción ha tenido apoyo de esta agencia, demostrado, y que pues cómo es que se meten en política estas agencias que son de ayuda. Entonces, en ese sentido, si Estados Unidos quiere ayudar al desarrollo, quiere ayudar pues debería transparentarse, ¿no? Porque nosotros sí creemos que Estados Unidos debería de ayudar, por ejemplo, para dar apoyos e inversiones que permitan pues el desarrollo, para que no se atienda la causa, la raíz de la migración, pero de una forma transparente y en todo caso directa, como lo hace México con los programas de bienestar, de forma directa. Pero bueno, tiene tantas cosas la USAID que pues la verdad sí mejor que la cierren, y que en todo caso si va a haber ayudas para distinto tipo, pues que abran otro tipo de canales, ¿no? Claro, Presidenta, también… que sean transparentes, que ese es el tema, el gran tema. Claro. Aprovechando en el tema de soberanía energética, preguntarle pues cómo vamos y si Pemex Exploración y Producción ya tiene una fecha para entregar el crudo sin sal a la refinería Dos Bocas, y que esto pues ya contribuya a la producción de gasolinas. Y también en el caso de la Profeco, pues aquí se dice que van a continuar con las mantas en las gasolineras que cobren de más. En este sentido, pues preguntarle por qué estas estaciones de gasolina y diésel pues son permisionarias, el Estado les permite que vendan este combustible porque forma parte de un sector estratégico que es el energético, y en ese sentido pues no solo afectan al consumidor porque cobran de más, sino también ciertas cadenas productivas y podrían tener incidencia negativa en la estabilidad económica del país. Si se está demostrando que hay una colusión, que están coludiéndose, ¿no sería importante, Presidenta, que se le quite ya los permisos a estas gasolineras? Porque al final lo que afectan es mucho más amplio que solo el bolsillo de los usuarios. Muchas gracias. En el caso de… mañana viene CFE y el próximo miércoles viene Pemex para poder informar de los avances y su plan de largo plazo. En efecto, hay un problema de salinización del crudo. A veces no tiene que ver con un asunto de la propia explotación o del mecanismo o de la metodología de extracción del petróleo, sino incluso hasta con mal tiempo en el Golfo. Son muchas causas de esto. Hay maneras de hacerlo, hay distintos químicos que ayudan a esto, además de un proceso físico, y se está trabajando en ello para que no haya el problema de la entrada de crudo con sal, pues que sí puede dañar la refinería. La refinería está lista realmente y ahora estamos nada más con ese problema que se está resolviendo. Pero en este mes se resuelve. No, tengo reunión con Pemex todas las semanas y esto es lo que me están informando, ¿no? Ahora,
Les voy a adelantar sobre las gasolineras. Tenemos un grupo de trabajo con Profeco, ASEA, Pemex, Energía y más gente, ¿no? La Comisión Reguladora, que ya desapareció, y ahora se va a hacer la Comisión Nacional de Energía, la Comisión de Hidrocarburos, que entra también a ser parte de la Comisión Nacional de Energía, que es más bien un desconcentrado directo de la Secretaría de Energía. Nosotros queremos, y aprovecho de una vez para informarle a los gasolineros, si no se los ha estado en comunicación la Secretaría de Energía, hacer un acuerdo antes de estar cerrando gasolineras, así como el PASIC, como el acuerdo que hicimos para el precio de la canasta básica, queremos hacer el mismo acuerdo con los gasolineros. Entonces, se ha trabajado muchísimo Pemex para establecer, porque Pemex produce gasolinas, las distribuye y dependiendo del lugar en donde sea, pues es distinto el costo al que le vende al distribuidor de gasolina. Entonces estamos haciendo un gran esfuerzo para que eso quede claro y poder reducir esos costos por parte de Pemex y que hagamos un acuerdo con todos los gasolineros del máximo precio de la gasolina. Por supuesto que no es en principio fijar el precio, no se trata de eso, pero sí de que haya un acuerdo voluntario de que no puede ser que un gasolinero le saque 6 pesos a cada litro. No, cuando el máximo que pudiera llegar a sacar es 2 pesos y ya estamos hablando de mucho. Entonces lo que queremos es sentar a los gasolineros y decir, a ver, esto es por el pueblo de México y es por la economía nacional. Entonces, entre todos, hagamos un acuerdo voluntario de decir, a ver, veamos cuál es el costo, pongámonos de acuerdo. ¿Cuánto es de Pemex? ¿Cuánto cuesta la gasolina de importación? ¿Cuánto es la parte del IEPS? ¿Cuánto es la parte del IVA? ¿Cuál es la parte de la ganancia para Pemex? ¿Cuál es la parte de la ganancia para los gasolineros? Y establezcamos entre todos de manera voluntaria un precio máximo, de tal manera que no tengamos que estar pues ahí en la persecución de las gasolineras que están con precios extremadamente altos. Entonces, este es algo al que conminamos a todos los gasolineros a sentarnos a hacer, a todos los distribuidores de las estaciones de servicio, a que entre todos podamos definir pues hasta dónde puede valer la gasolina y a partir de ahí pues que haya la competencia y que ya el consumidor elija a dónde va a cargar la gasolina. Entonces, antes de normar el margen de ganancia del gasolinero, vamos a hacerlo de manera voluntaria. En eso estamos trabajando y esperemos que nos apoyen pues todas las estaciones de servicio, todos los distribuidores y que podamos llegar a un gran acuerdo nacional de el máximo precio al que se puede ofrecer, igual que en el caso de la canasta básica. Claro, en el momento que sube el precio internacional de la gasolina, ustedes saben que nosotros tenemos un mecanismo de financiamiento del IEPS que puede compensar ese aumento del precio internacional. Pues lo que no queremos es meter el IEPS para financiar la ganancia de los gasolineros. Eso no está bien. Entonces, en ese acuerdo general estamos trabajando. Bueno, ya son 9:20, oiga. A ver, vamos aquí y ya, cerramos. Gracias, Presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Comenzar a preguntarle, ayer, después de que ya se da este diálogo con el presidente Trump y se suspenden los aranceles, horas más tarde, el presidente de Ecuador, Noboa, anuncia aranceles del 27%. Ayer pregunté qué tanto importábamos, creo que es el 0.4. Ya con eso te respondo. Ok, bueno, le iba a preguntar si existe algún plan para… Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador, la verdad. Bueno, en un segundo término, preguntarle del tema, sobre todos los hospitales que están anunciando… Se van a molestar los de Baja California. Sobre todo los hospitales que están anunciando para este año, saber, ya que están aquí los titulares del sector salud, si hay algún presupuesto, bueno, si ya está contemplado en el presupuesto de este año, si hay alguna cifra específica para los hospitales del IMSS Bienestar ¿Para y qué dices? ISSSTE. Perdón. Para los hospitales,
Estos que anunciamos, Ajá. tienen todo su presupuesto garantizado. Ok. Sí, para este Y año. otra cuestión, hay varias encuestas en diversos medios, el Financiero, el Economista, incluso el Heraldo, que la colocan con, 81, 65, 86% de aprobación. En este último caso es la del Heraldo, que habla sobre la postura de los mexicanos. También el Financiero salió, que luego nos pone re mal el Financiero. Ahora sí nos puso bien. Que habla sobre esta aprobación respecto a la postura de su gobierno frente al presidente Donald Trump, conocer su opinión al respecto y saber si siente que esta última semanas de trabajo pues justo incidió para que estas encuestas subieran. México tiene las y los mexicanos, un enorme sentido patriótico. Eso es algo hermosísimo. Nuestros hermanos allá del otro lado de la frontera ondeando la bandera, yo no sé a ustedes, pero a mí se me enchina la piel. Y aquí el apoyo que hay, y de diversos sectores, y eso es algo pues que viene de nuestra historia, y el sentimiento cívico de amor a la patria, que es muy importante. Entonces eso da mucho gusto, y lo que me corresponde a mí es defender eso por encima de todo. Por eso yo en el video y en el escrito puse: la soberanía no es negociable, México no está en venta. Y eso nos une a los mexicanos. Bueno, algunos mareados que todavía miran al norte.